Quiero en esta tarde que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Y vamos a leer dos versículos que tienen mucho que decirnos en cuanto a la relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Mirando la necesidad que en este mundo impera, las circunstancias de Japón, las circunstancias de Ecuador, dos países que en pocas horas ha sido azotada por los cataclismos, donde muchas personas también han muerto, la negligencia también de unos constructores allí en Tenerife, cómo se vino un edificio abajo y casi 7 personas murieron. Hasta hoy estuvieron buscando, y creo, no sé si fue esta mañana o anoche, rescataron la última, pero estaba muerta. Es decir, el dolor está extendido por toda la faz de la tierra, el ser humano sufre y no encuentra consuelo, y es lo que vamos a tratar en la tarde de hoy, tarde-noche de hoy, y para ello les invito a leer en este capítulo 25 del Evangelio de Mateo, y solo vamos a centrarnos en dos versículos del 35 y 36. Y nos dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Son dos versículos donde engloban toda la necesidad del ser humano, la necesidad fisiológica, la necesidad espiritual, la necesidad de ser amado. Todo está englobado en esos dos versículos. Y quisiera comenzar esta parte, el texto de hoy, dándole un título. Y yo le he puesto: llamados a ser caricias de Dios. Si recibimos la caricia de Dios, nosotros estamos llamados a proporcionar la caricia de Dios a los seres humanos. Y hay un poeta desconocido, el autor por lo menos es desconocido, que escribe así: ¿dónde están las manos de Dios? Esta es la expresión de su corazón, es lo que siente y es como se siente y es como el mundo también expresa en parte de ella. Dice: cuando observo el campo sin arar, cuando los aperos de labranza se están olvidados, cuando la tierra está quebrada y abandonada, cuando miro tantos niños abandonados, tantos hermanos que lloran, tantas guerras, cuando miro las lágrimas, la baja estima, la tristeza, los odios, el inconformismo, me pregunto: ¿dónde están las manos de Dios? Cuando observo la injusticia, la corrupción, el que explota al débil, cuando veo al prepotente y pedante enriquecerse del ignorante y del pobre, del obrero y del campesino carente de recursos para defender sus derechos, me pregunto: ¿dónde están las manos de Dios? Cuando contemplo a esa anciana olvidada, cuando su mirada es nostálgica y balbucea aún palabras de amor por el hijo que la abandonó, me pregunto: ¿dónde están las manos de Dios? Cuando miro a ese joven, antes fuerte y decidido, ahora embrutecido por la droga y el alcohol, cuando veo titubeante los que antes eran inteligentes, brillantes y ahora con harapos, sin rumbo, sin destinos, me pregunto: ¿dónde están las manos de Dios? Cuando esa chiquilla que debería soñar en fantasía, la veo arrastrar la experiencia, la existencia, y en su rostro se refleja ya el hastío de vivir, buscando sobrevivir, se pinta la boca y se ciñe el vestido y sale a vender su cuerpo, me pregunto: ¿dónde están las manos de Dios? Cuando aquel pequeño a las 3 de la madrugada me ofrece su periódico o su miserable cajita de dulces sin vender,
cuando lo veo dormir en la plaza, en la puerta de un zaguán o debajo de algún puente tiritando de frío con unos cuantos periódicos que cubren su frágil cuerpecito, cuando su mirada me reclama una caricia, cuando lo veo sin esperanza vagar con la única compañía de un perro callejero, me pregunto, ¿dónde están las manos de Dios? Y me enfrento a Él y le pregunto, ¿dónde están tus manos, Señor, para luchar por la injusticia, por la justicia, para dar una caricia, un consuelo al abandonado, rescatar a la juventud de las drogas, dar amor y ternura a los olvidados? Después de un largo silencio, escuché su voz que reclamó, ¿no te has dado cuenta tú que eres mis manos? Atrévete a usarla para los que fueron hechas, para dar amor y alcanzar las estrellas. Y entonces comprendí que las manos de Dios somos tú y yo. Nosotros somos los que tenemos la voluntad, el conocimiento y el coraje para luchar por un mundo más humano y más justo. Aquellos cuyos ideales sean más altos, que no pueden acudir a la llamada del destino. Aquellos que desafiando el dolor, la crítica, la blasfemia, se retienen a sí mismos para ser las manos de Dios. Señor, ahora me doy cuenta que mis manos están sin llenar, que no han dado todo lo que debería dar. Te pido perdón por el amor que me diste y que no he sabido compartir. Sé que la debo usar para amar y conquistar la grandeza de la creación. El mundo necesita esas manos llenas de ideales y estrellas cuya obra magna sea contribuir día a día a forjar una civilización. Unas manos que busquen valores superiores, que compartan generosamente lo que Dios nos ha dado y pueda al final llegar vacías al cielo porque entregaron todo el amor con el que fueron creados. Y entonces Dios seguramente dirá, estas son mis manos. Así expresaba el poeta. Desde lo profundo de su corazón, él clamaba y él decía, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde están tus manos? Y encontramos el polo opuesto en estos textos bíblicos donde estamos llamados a repartir las caricias de Dios. No estamos llamados a enriquecernos y a retener, sino más bien a compartir, a dar, a ayudar. Y en estos tiempos más que nunca, si en todos los tiempos ha sido necesario, en estos tiempos donde el cataclismo, donde la pobreza aumenta, donde el rico se hace más rico y el pobre más pobre, donde los niños en barrios de allí de Latinoamérica, no sé si en el Perú o en Lima, se encuentran tirados en la calle, vendiendo lo que pueden, durmiendo, y nadie les presta la atención debida. Y ahí vamos viendo el pasar de los días y la forma en que el ser humano se maneja y su corazón distante de Dios. Como decía el himno, he de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor. No puedo ir con las manos manchadas por la negligencia. Tengo que ir a su presencia con las manos vacías de haber dado todo. Nada llevamos, nada trajimos. Y nada debemos llevar de lo que de este mundo corresponde. Pero sí el amor, el cual nos fue dado y fue dado en abundancia, debemos derramarlo en hechos, en obras. El Evangelio no se transmite de otra forma sino con la práctica. Tengo un profesor en la universidad, él es doctor en Derecho, da clases en la Universidad de Las Palmas, da clases en la universidad aquí. Y él me decía, Carmelo, yo soy cristiano y yo creo en Dios. Lo que no acepto son los mensajes que vienen a darme, porque estoy cansado de vivir, estoy agotado. Lo que necesitan ver mis ojos
son mensajes prácticos. Si ese es tu mensaje, vas bien encaminado, y te lo digo porque soy mayor que tú, ya estoy cansado, tengo mi edad avanzada. Dice, tu mensaje tiene que ser un mensaje práctico. Y me sorprendió ver a todo un hombre de derecho, abogado, que abría su corazón para compartir conmigo su sentir. Y lo conozco de hace 2 semanas. El hombre vio en mí y yo vi en él la necesidad de compartir un mensaje. Él tiene unas creencias, las cuales yo tengo que respetar, pero él fue mucho más allá. Él metió el dedo en mi llaga y me dijo, el mejor mensaje es tu vida práctica. Y aquí, contemplando estos textos, encontramos cómo Jesús enseña no una teoría, sino una práctica. Encontramos la primera parte, cómo el Señor no les iba hablando cuando tenía hambre, cuando tenían frío, cuando tenían sed, no les iba hablando de la teología. Más bien les llevaba lo que necesitaban. Para el hambre, comida; para la sed, bebida; y para el frío, abrigo. Eso lo contemplamos en los versículos que hemos leído, desde el 35 al 37, casi nos viene dando estas pinceladas donde dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed. En la pirámide, la parte más básica son las necesidades humanas. Cuando esta parte la ponemos en práctica, estamos viviendo lo que estamos predicando. Estamos enseñando y atrayendo al mundo, atrayendo a las personas a ese Dios que no solo se conforma a decir, yo he creado, yo soy Dios, sino que se preocupa en que el ser humano esté cubierto. Vemos esas necesidades físicas como primera base. Nosotros, yo no sé cuántos de ustedes tienen la despensa vacía, pero yo creo que ninguno de nosotros está pasando hambre en estos momentos. Pero sí podemos pensar en otros que están pasando hambre. Mi imaginación va mucho más allá. Estos 2 países, Japón y Ecuador, ¿ustedes creen que toda la ayuda que se está movilizando va a llegar íntegra a los más necesitados? No llega ni un cuarto de lo que enviamos. Todo nuestro esfuerzo siempre se queda en manos de aquellos especuladores, los cuales tendrán que dar cuenta al Señor. No podrán tener excusa delante de Dios. Cuando les diga el Señor, ¿te acuerdas de aquella situación, de aquellas personas que tuvieron hambre y no le diste de comer? Ay, Señor, pues yo no me acuerdo. Dice, yo sí, lo tengo registrado. ¿Vale? Estamos viviendo en una época donde la indolencia es nuestro alimento diario, donde el desamor es común, es la moneda de cambio. Sin ir más lejos, cerquita aquí donde nosotros estamos, ¿cuántos han intentado en la calle Virgen de la Peña pasar un Sedal Paso o pasar un Store? ¿O estás dando marcha atrás porque algún listo del aeropuerto, de aquí del ayuntamiento, le dio por hacer en la subida de León y Castillo los aparcamientos en batería así? Tienes que dar marcha atrás para poder meter el coche. O cuando quieres salir marcha atrás para salir, no hay nadie que pare. Esa indolencia, ese sentir, esa despreocupación, esa gentileza, nuestra sociedad la ha perdido. Y nosotros estamos llamados a repartir gentileza, a repartir amor, a tener paciencia y a poder darles testimonio. He escogido un abanico de circunstancias, de cosas cotidianas que nos suceden, pero que están ahí.
Oiga, somos 4 coches en esta capital y nos hemos intoxicado y no somos capaces de tener civismo. ¿Cuántos han llegado aquí al hospital? Minusválidos. Los he visto aparcar. Por favor, no aparques ahí. Eso es para la gente que tan reconocida con una discapacidad, una reducción que no puede... No, es solo un momento, le digo, pero es que todo el mundo necesita ese momento. El discapacitado necesita ese lugar porque tiene su momento. No hay ese sentimiento hacia el prójimo. Más bien hay una despreocupación. Y Dios aquí nos está diciendo, no solo es suministrarles el alimento, sino la compasión hacia los demás. No hagas a los demás lo que no te guste que te hagan a ti. Derrama, sé cariñoso, porque ese loro es el incienso que estamos presentando a Dios. Con nuestras oraciones estamos presentando, con nuestras actitudes estamos presentando a Dios que realmente respetamos sus principios. Si eso no lo hacemos, si nuestra vida viene a correr en la misma forma en la que corren nuestros vecinos, no hemos entendido los principios bíblicos. Ciertamente estamos llamados a descansar en el Señor, a estar fijados, anclados en Él y en sus principios. No estamos llamados a soltarnos y perder de vista. Así que observamos aquí, tuve hambre, le diste de comer, porque dice, cuando le das de comer a Él, me estás dando de comer a mí. Estás obedeciendo. Dios se nutre de nuestra obediencia. Si nuestra obediencia es fiel, Dios se agrada. Dios nos pone en el lugar que nos corresponde. Si nuestra obediencia no es fidelidad, sino infidelidad, pues Dios no se puede nutrir. No tendremos excusa. Piensen siempre, no hay excusa para el ser humano cuando pisotea al ser humano. No hay excusa para negar los principios de Dios. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Otra cualidad, otra cosa a la cual nos llama el Señor es hospedar. Hospedar. Hospedar es recoger, asumir a una persona o a un grupo de personas. Darles a ellos lo que puedan necesitar. Miren, si hay una cosa que Portugal no tiene, es esto. Y si hay una cosa que el pueblo canario tiene, es esta. Somos hospedadores. Somos cariñosos. Va en nuestra genética, en nuestra cultura. Los portugueses no le abren la casa ni a la madre. Escúcheme, cuando se casan, viven en su casa, pero no invitan a nadie. Ni a sus propios padres los invita para que pase un tiempo con ellos allí. Fíjense hasta dónde puede llegar la dureza del corazón, y aún el evangelio allí está siendo duro de ser predicado, porque es una de las cosas en las que esa sociedad está fallando. Sin embargo, nosotros en esa parte estamos haciéndolo bien. El pueblo canario siempre tiene fama de ser un pueblo hospedador, cariñoso, afable, pero es posible que estemos perdiendo la sensibilidad que nos caracteriza como canarios y como hijos de Dios. Tenemos que cuidar, vigilar. El pueblo judío tenía una cosa. Es posible, no, es real, que fue rebelde y es rebelde. Pero cuando un forastero golpeaba a la puerta de tu casa pidiendo pan o pidiendo agua o pidiendo alojamiento, la ley hablaba de que tenías que recogerlo.
Lo que hicieron con Cristo fue ya criminal. El hecho de no acogerlo en un hogar, sino en un establo. Pero ellos estaban obligados por ley a ser hospedadores. La Biblia dice que no sabemos si alguna vez en nuestro hogar hemos acogido ángeles, personas que han estado de paso. Yo recuerdo hace muchos años, comenzando la obra aquí en la calle Cervantes, la iglesia, estábamos comenzando y habíamos invitado a don Agustín Santana, hoy en la presencia del Señor, un pastor de Tenerife, pero en esa época llegaron 2 irlandeses, un matrimonio, y yo justamente en ese momento caí enfermo, me ingresaron en el hospital por lo del páncreas, y ellos dejaron una dirección. Yo le preguntaba a mi cuñado Ramón, ¿qué se sabe de esta gente? Hay una foto que solo Ramón tenía y yo pude copiarla. Pero ¿qué se sabe? Nos dio una dirección porque ellos eran misioneros en África. Les escribí y la contestación que recibí dice: hace muchos años que no sabemos nada de estos hermanos. Yo me quedé sorprendido, Señor, cómo ellos te dan una dirección de un lugar donde han sido misioneros y hace muchos años salieron de ese campo de misión. Y eso me impactó a llegar a pensar lo que dice la Biblia, que no dejemos de ser hospedadores, porque a saber si hospedamos ángeles en nuestra casa. Dios actúa de maneras que son sorprendentes para nosotros, que no las entendemos y luego en el paso del tiempo pueden ser que sean reales. Así que no dudemos cuando Dios nos dice y nos habla de hospedaje. Aquí nos está diciendo en el versículo 35, fui forastero y me recogisteis. Le estaba diciendo al pueblo de Israel, recuerda que fuiste forastero en Egipto, que estuviste fuera y que te acogieron en otros lugares, porque yo así lo tracé. Y hoy te digo a ti, recoge, hospeda, alivia, consuela. Haz todas estas cosas para beneficiar al ser humano. Dios ama tanto su creación, ama tanto a sus seres creados. Él quiere lo mejor para la raza humana, pero la raza humana quiere escoger lo que quiere hacer. Hoy alguien me pidió un libro sobre la predestinación. Está enseñando y hay otra persona que tiene interés y le preguntan mucho sobre la predestinación. Y entonces le dije, ten cuidado que esto es un terreno resbaloso. Cuando enseñes, enseña con seguridad. Cuando el apóstol Pablo dice que hemos sido escogidos en Cristo, es que a través de Él es la única puerta de acceso al cielo. No hay otra puerta. Y Dios sabe, dice que en su deseo y su voluntad es que todos sean salvos y que ninguno se pierda. Partamos de ese principio. Y Dios sabe de sobra quiénes le van a recibir y quiénes le van a rechazar. Pero no por ello nosotros no tenemos ese conocimiento. Eso es parte de Dios. Él nos llama a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No solo predicar el Evangelio con palabras, sino con hechos. Así que él me preguntó, yo le dije, mira, las doctrinas en la Biblia son muy claras. Lo que esas mentes pensantes hayan deformado el mensaje, unos son escogidos desde la eternidad y otros no, eso no es así, porque entonces habrían que borrar muchos versículos de la Biblia donde nos hablan acerca de la seguridad de la salvación, acerca de que todos hemos sido escogidos en Cristo. Otra cosa diferente es que el hombre o la mujer rechace la gracia de Dios. Son dos cosas diferentes. Y yo le dije,
Cuídate de esto. No vayas más allá ni entres en polémica, porque eso te distrae de lo que tienes que hacer en la obra de Dios. La tercera cosa que nos enseña este texto es estar con el enfermo. Yo conozco una hermana aquí en Fuerteventura y ella llegó a decirme, habían personas que ni conocíamos que estaban ingresadas en el hospital y yo pasé noches con ellos. Digo, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. ¿O estamos esperando solo para aquellas personas que conocemos, aquellos más allegados con nosotros, para estar y brindarles nuestro apoyo, nuestra ayuda? ¿Saben? Las noches en un hospital son las noches más eternas que pueden haber. Se hacen largas, ásperas, agoniosas y angustiosas. Si son para nosotros que estamos sanos y estamos acompañando, imagínense para un enfermo, bien sea de corazón, bien sea de pulmón, son enfermedades que te desesperan y como ellos no vean la luz del día, parece que pierden todo el sentido, la realidad, la orientación, se desesperan. No hay nada como tener una mano amiga, una mano consoladora, una mano que te estimule, un corazón que esté ahí contigo intentando comprender tu dolor. Qué bueno, ahí nos llama el Señor, dice, estar con el enfermo, visitarlo, arroparlo, no dejarlo de la mano, porque son seres creados por Dios. Oiga, estos principios que estoy diciendo no es algo que yo me invento. Este desarrollo está aquí y esto fue dicho por el Señor Jesús. Aquí no hay otro intermediario. Él dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, y pum, pum, y empieza a desarrollar. Estuve enfermo y me cubriste, me visitaste, me tapaste, me abrigaste. Y termina el texto, lo poco que hemos leído, hay bastante que desarrollar, dice, y no te olvides de visitar al encarcelado aparte del enfermo. Aquel que está privado de su libertad, aquel que está ausente de la sociedad por causa de un delito, sea cual fuere, todos tienen la oportunidad de ser reconciliados con Dios. Pero necesitan ver que alguien que no está en su condición de privación de libertad se preocupa por él. El hombre más malo de la historia fue un rey de Israel que pasó a sus hijos por fuego, hizo las mayores calamidades, se rebeló contra Dios, levantó altares donde no tenía que haberlos levantado, sacrificó a sus hijos y a un montón de gente. Y era un hombre que había hecho desde el principio lo malo. Sin embargo, la Biblia nos dice que su padre fue un hombre de testimonio, fue un rey de pies a cabeza íntegro y obediente a Dios. Sin embargo, su hijo no siguió sus consejos, ni siguió el bien hacer que el padre había hecho. A pesar de todo esto, a pesar de haber matado a sus hijos y haber sacrificado a otros dioses, al final de sus días, Dios le hizo comprender el error de su corazón y se arrepintió y alcanzó. La gracia de Dios lo alcanzó. No importa lo que el ser humano haya sido. Nosotros no somos jueces ni verdugos. Eso le corresponde a Dios. Nosotros tenemos que ser personas que tomen las cosas como Dios nos las dice y amarlo. Y en el amor está visitarlo. En el amor no está juzgarlo. En el amor está en restaurarlo, en aconsejarlo, en llorar cuando Él llora y reír cuando Él ríe. Dios nos está hablando del oprimido de la tierra. Tenemos que estar con ellos. Hoy más que nunca el hombre parece que vive en plena libertad y es cuando más atado está. Hoy la palabra del hombre no vale nada.
Hace tiempo atrás, unos añitos atrás, cuando alguien te decía, mañana nos vemos, si Dios quiere, y añadía en esa coletilla la frase, siendo consciente de lo que estaban diciendo, mañana nos vemos si Dios quiere. Si Dios le conservaba la vida, mañana se veían a tal hora. Había hombres de palabra. Su palabra era una firma. Su palabra eso era como un poder notarial. Pero hoy, ni los de afuera ni los de adentro, muchas veces tenemos palabras. Y Dios quiere romper ese molde, quiere romper esa subyugación, quiere romper eso que nos encadena para ser hombres y mujeres libres como Él desea. El cristiano no puede estar atado. El cristiano tiene que ser un hombre que tome decisiones para beneficiar siempre a su prójimo. No viendo su propio beneficio, sino beneficiar al prójimo con la misericordia de Dios. Estamos llamados a ser caricias de Dios, a que a nuestros niños los acariciamos, a nuestras viejillas las acariciamos, a nuestros padres los acariciamos. Cuando les pasamos la mano con cariño, intentamos calmarlos. ¿Por qué no tomar esa decisión de acariciar al ser humano que nos rodea? Abrazarlo, ayudarlos a caminar. Muchas veces no se trata de cuestión económica, se trata de una soledad inmensa, se trata de un vacío interior, de un vacío existencial. El hombre se vuelve rebelde y necesita volver otra vez sobre sus pasos para comprender la misericordia de Dios. Concluyo diciéndoles, Dios nos está llamando al cristianismo práctico. No nos está llamando a escuchar sermones tras sermones, a hacernos buenos teólogos, a escuchar las mejores predicaciones, a estar orgullosos de estar en una iglesia donde se dan buenos sermones y se hacen cosas. Dios está orgulloso de aquel y de aquella que le obedece, que se ponen en marcha, que el sermón que ellos predican es un sermón práctico. Les cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta esfuerzo, pero créanme, al final merece la pena. Cuando se rescata a un ser humano del hoyo de donde está, merece la pena. Y hay muchos, da igual la posición social en la que esté, necesitan ser rescatados para Cristo. Acariciémosles con el amor de Cristo. Lleguemos a ellos tal como Cristo nos ha hecho. Ese es el consejo que la palabra de Dios nos da a nosotros para la tarde de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar por un momento. Señor, te estamos agradecidos porque encontramos tu palabra, Señor, y nos reflejamos y vemos dónde puede estar nuestra abundancia y dónde puede estar nuestra escasez. Y escaseamos bastante, Señor, en la obediencia de brindar, de tender una mano a personas las cuales nos necesitan. Señor, ayúdanos a no complicarnos la vida con tantos temas teológicos que nos distancian. Ayúdanos a ser hombres y mujeres prácticos que entiendan tu palabra con sencillez, que la pensemos y que la bajemos a nuestro corazón y que nuestras manos, Señor, se extiendan para abrazar, abrigar y servir, acariciar, como dice tu palabra, a los demás. Tómanos en tus manos, utilízanos y gracias te damos por hablarnos en el nombre de Jesús. Amén.